La nena, Laura, había nacido sana y recién al tiempo empezaron a notar signos extraños. Su sistema de alucinaciones fue objeto de un complicado informe aparecido en una revista científica, pero mucho antes su padre ya lo había descifrado. Isfon allí lo había llamado extravagancias de la referencia. Estas extravagancias de la referencia caracterizan el habla desnortada de esa nena autista que Ricardo Piglia, el escritor argentino, retrata en La ciudad ausente. A partir del incidente que la hundió en una especie de alelado estupor sin palabras, el padre de la nena se obstinará en curar su mudez, midiendo sus vacilaciones idiomáticas, observando y calibrando también la dimensión de sus afasias. A pesar de que la niña equivocaba nombres y pronombres, contaba sin embargo con una rarísima habilidad metafórica, no carecía de voz ni de vocablos, aunque estos se pronunciaran desajustados como un ventilador fuera de eje, y parecieran organizarse según una secuencia de tiempos que sólo seguía la niña, una especie de interfaz tan personal como, por otra parte, no compartible. En griego, las palabras idioma e idiota participan de la misma raíz, es decir, participan de un mismo corazón, de una misma deriva también. Por lo tanto, podemos complementar el significado de una y otra. Idiota era aquel ciudadano simple, sin ambiciones, que se mantenía siempre en el dominio de lo privado, que estaba ausente de cualquier participación en lo público, en lo comunitario. Un idiota era un ser inmaduro, con unas relaciones sociales muy básicas, incluso unas relaciones sociales truncadas, sin iniciativa, por tanto, salvo para el aislamiento y la dedicación a lo que únicamente pertenecía a su círculo, y era el círculo de uno solo. Lo curioso es que lejos de no poseer un lenguaje alguno, el idiota, como su etimología revela, cuenta con uno muy particular, un lenguaje enteramente suyo, incomunicable, propio. Es decir, no es que el idiota no hable, es que el idiota hable, pero para sí. Y habla un idiolecto, una gramática única, arreglada dentro de una sintaxis tan unívoca como por otra parte singular. Es lo que le ocurre al pobrecito Scardanelli, a aquel artista que antes se llamaba Hölderlin. Un fenómeno que explicará el formalista Roman Jakobson, cuando en el milagro de intercambio entre el yo y el tú que posibilita cualquier forma de conversación, Scardanelli equivocaba los shifters, equivocaba el yo y el tú, confundidos y fundidos en un nosotros ecuménico, universal, silenciosamente más comunal que realmente comunicativo. Esto le ocurre también al personaje Watt de Samuel Beckett, un personaje que, puesto a pensar, es incapaz de distinguir cada enunciado de sus potenciales efectos, de todo lo que viene detrás, de sus consecuencias, del bosque de opciones dobles que alberga toda frase, de segundos sentidos que manifiesta siempre toda comunicación. Y así le ocurre también, así le pasa, por supuesto, a esta nena de Piglia, a esta perpetradora de una nomenclatura cambiante, una nomenclatura fascinante por la cual el azúcar se llama en su boca arena blanca, la mantequilla es un barro suave, el tiempo no consiste sino en una sábana húmeda a la que se retuerce por el centro. Pero no hace falta acudir, ni recurrir, ni reseñar, ni acumular más de estas ocurrencias lingüísticas. Está claro que el idiota sería aquel a quien le ocurre el lenguaje, y le ocurre de un modo único e íntimo, de una manera tan propia que no se le diferencia. El idioma le pasa a él y pasa por él como la seña más personal de su idiocia, como el núcleo, la razón de su peculiaridad impar. Podríamos preguntarnos a continuación cómo sería entonces, cómo sería, sin embargo, ese lenguaje propio, esa semántica única que le ocurre al idiota. ¿Y en qué puede consistir esta estructura del idioma del tonto, sino precisamente en su intrínseca inconsistencia?
Llegados a este punto, llegados a esta disyuntiva, no nos es posible hacer otra cosa que acudir a la casuística y reseñar algunos ejemplos. El primero, Macario, ese niño bobo del Llano en Llamas de Juan Rulfo, que sentado junto a la alcantarilla espera para matarlas a que salgan las ranas que estorban el sueño de su madrina. Macario es dueño de un parloteo infinito, de un hambre inagotable. Las dos cosas se complementan. Las ganas de comer, la necesidad de discurso. Macario habla y habla, un monólogo extravagante, como la misión que se le ha encomendado, matar ranas verdes que él mismo espanta con ese monólogo eterno. En medio de los absurdos de su charla asoman, sin embargo, alusiones repentinas a maltratos y abusos que Macario ha padecido. Cuando no habla, el niño se golpea la cabeza con lo que encuentra, muros, suelo, piedras. Y sabe que un día, se lo ha dicho su madrina, va a irse al infierno por esta costumbre. En cambio, el afásico de 16 años, que apareció en la tarde del 26 de mayo de 1828, llevando una carta por las calles de Nuremberg, era incapaz de pronunciar salvo una sola y enigmática frase: quiero ser jinete como mi padre. No es otro, por supuesto, que el niño Kaspar Hauser, convertido en idiota a base de maltrato y de aislamiento. Sin embargo, además de palizas, de amargura, de soledad, de injusticias, alguien al parecer le había enseñado rudimentos de escritura y Kaspar era incluso capaz de deletrear su nombre. El enigma que su figura imprecisa desencadena da pie, entre otras cosas, a una obra de teatro firmada por Pete Hanke, que según nos aclara en su prólogo, también podría haber bautizado como investigación verbal, como el conjunto de potencialidades que se podían obtener de este ser desbaratado y aciago. Hanke, no obstante su interés por llegar a las raíces enunciativas del asunto, modifica la frase de Kaspar, la única que es capaz de decir, recordémoslo, y de esa versión anodina, quiero ser jinete como mi padre, Hanke la escora hacia una oración mucho más misteriosa, casi una sentencia inescrutable. Quisiera ser como aquel que otra vez fue una vez. Quisiera ser como aquel que otra vez fue una vez. Toda la primera parte de la obra discurre en torno a esta frase, como digo, enigmática, misteriosa. Pero la reconversión perpetrada por Hanke es menos inocente de lo que nos gustaría. En sus manos, la frase única y unívoca que expresa Kaspar se transforma casi en un acertijo identitario. Adquiere unas dimensiones trascendentales, esencialistas, que desde luego no tenía en su versión previa. En la obra de teatro que Hanke realiza, Los apuntadores, hay una especie de coro que va a dar la réplica a Kaspar. Y ese coro comprende, con sus juegos idiomáticos, a partir de la frase de origen, de la frase que Kaspar pronuncia, que si ésta deshace el lenguaje con su simulacro de profundidad, también reconstruye un orden y una apelación, incluso una verdad cimentada en la insinuante posibilidad de esencia y de significado que la frase misma esboza. Quiero ser como aquel que otro fue una vez. Mucho más idiota, en cambio, la carta de presentación en Nuremberg de Kaspar. Quiero ser jinete como mi padre. Volitiva y descarnada, parece ignorar y a la vez subraya que Kaspar no tiene padre, o al menos no uno que vaya a enseñarle el noble arte de cabalgar. El enigma se agudiza con esa frase sin enigma alguno, por oposición a la marca de intensidad ontológica con que Hanke la modifica. Porque hay que insistir que el lenguaje del bobo no es grandioso, solemne, ni modesto o nimio. Es incomparable, es variadísimo, es variable, por tanto inservible en la medida que cambia cada enunciación. El discurso idiota carece de nexos, de ligamentos, de declinaciones, de alternancias, pero a la par las posee y las reitera. Sigue como único patrón la ausencia de patrones. Hace una especie de continuum de la variación en la morfología reflexiva, rompe la pauta de las declinaciones, la estabilidad de los morfemas, abunda en los anacolutos, en las paradojas, cae en una retórica atópica. Es a la vez rápido o demorable,
enciclopédico lacónico. Posee la movilidad hiperdireccional, cantinflera, rizomática, con que el bobo Nicómades Florcitas se trasladaba de dicho en dicho en los cuentos de Fren Hernández. La plagiaria imitación a la que se abocan los tontos ilustrados Bouvard y Pécuchet, o por el contrario, la autoritaria determinación multifuncional de una sola frase, aquel perpetuable preferiría no hacerlo del absurdo Barleby. Frase, oración tan igual a sí misma que es cada vez distinta, cada vez ambigua, cada vez única y tan maravillosamente útil contra todo intento de uniformidad y homogeneidad en los esfuerzos humanos, preferiría no hacerlo. Podríamos considerar esa frase la mónada por excelencia del discurso idiota. Con ella éste adquiere la ambivalencia paradójica y ubicua de las buenas ocurrencias, porque consigue estar en muchas partes y no permanecer en ninguna, sirve para todo y no resuelve positivamente nada, y enunciada por un buen tonto, un tonto listo, interrumpe para siempre con su ingeniosa estupidez, con su insaciable soledad, cualquier lógica posibilidad de respuesta. Muchas gracias.